Y ahí estamos. Porque en el último video que hice salí como si yo fuese en el sofá de mi casa. Bueno, yo pregunto, porque que no sé, cada quien tiene algo que yo... Bueno, me dice desde cuándo ya inicias a ser serio, para yo saber, ya lo entiendo. Ahora, hasta la 3. 1, 2, 3. El hombre sin Dios lo es todo. El hombre sin Dios lo es todo. ¡Ay, padre! Lo es nada. Pues en Facebook, este joven que vemos aquí, que se llama Aarón, pues él es un joven que le encanta predicar el evangelio. Es un joven que le encanta predicar en las calles. Y es un joven que sobre todo le encanta predicar en la iglesia a sus hermanos. Es un joven con pasión. Es un joven con mucho fuego. Pero a mí me encantaría que sea él que me diga quién es, cómo empezó todo y cómo empezó su relación con Dios. Me gustaría saber, Aarón, cómo fue que empezó tu relación con Dios, cómo fue que conociste a Cristo y de dónde vienes, cómo fue que llegaste también a España, ¿verdad? Y quiénes fueron los que te llevaron al evangelio. Dios le bendiga a todas las personas a las cuales se están conectando en este día de hoy. Quiero decirle que mi nombre es Aarón de Jesús y gracias a mi hermano por la invitación de poder estar aquí para hacer esta entrevista en el día de hoy. Y quiero hablar parte de mi vida, de cómo fue que empezó mi relación con Dios en el día de hoy. Quiero decirlo. Y todo empezó como que estuve en la calle y estuve haciendo muchísimas cosas malas, pero había algo que sucedió en mi vida anteriormente, que mi familia son pastores, mis abuelos y todo. En República Dominicana, En República Dominicana son pastores y llega un momento determinado donde yo, como se puede decir, nací en el evangelio. Yo tuve un nacimiento en esto. Pero por el transcurso de la vida yo me salí del redil. Pero llegó un momento determinado donde cuando yo me salí del redil, antes de salirme del redil, me dice una persona, creo que fue un pastor o un profeta, me dice: tú vas a ser un ministro de Dios, tú vas a predicar en todas partes del mundo. Y yo me quedo sorprendido y no le hice caso. Simplemente me quise salir del redil porque ya yo pensaba que eso solamente era para personas viejas. Claro, yo dije, esto es para viejos, yo soy un joven. Y aparte que en muchas de las iglesias de República Dominicana, la mayoría de las personas en los pueblos, digamos, son personas mayores las que van a la iglesia. Entonces, digamos que en muchas ocasiones uno está dentro de la iglesia y uno, pues, como joven, pues uno se desanima, ¿verdad? Y uno dice: es que no veo joven, es que no hay un ambiente aquí adecuado para que yo pueda crecer en un ambiente bueno y sano en el pensamiento de uno, ¿verdad? Sí, claro. Y todo eso fue en República Dominicana. Todo eso fue allá en República Dominicana, pero cuando me salí del redil, mi hermano, sucedió algo de que esa palabra yo la tenía pendiente en mí, o sea, esa palabra yo la tenía muy pendiente en mí, pero yo quise hacer la cosa como quería hacerla, disfrutar con los jóvenes, salir, hacer un sinnúmero de cosas, pero pasó algo que a los 15 años de edad hubo una tristeza que vino a mi vida, una depresión, un desánimo, porque yo hacía tantas cosas, tenía tanta abundancia, tenía tanto dinero, tenía tantas mujeres, que tenía bebida, hacía muchas cosas. Claro, ¿y a qué edad era esa edad? O sea, ¿cuántos años tenías ahí en ese entonces? A los 15 años. A los 15 años, claro. En República Dominicana, a temprana edad, pues uno prueba muchísimas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y muchísimas cosas, mujeres, bebidas, y aparte de eso, pues hay muchísima influencia, pues, para que uno haga cosas que no son buenas. Sí, claro. Y ese fue tu caso. O sea, tu familia era cristiana, tus abuelos eran pastores, y por ende tú ibas a la iglesia. Entonces llegó un momento que no quisiste ya ir más a la iglesia, entonces te saliste de la iglesia. Y ahora, ¿cómo fue que tú empezaste otra vez a volver a eso de la iglesia? ¿Fue allá en República Dominicana? Fue allá en República Dominicana que sucedió eso. Y fue que en el momento de la depresión que me llegó, de la tristeza, de que yo decía: pero yo soy un joven que tengo todo, ¿por qué? ¿Por qué me siento mal? Y mientras más yo hacía cosas malas, más mal me sentía. Y yo le dije a Dios, le dije: si tú eres real, cambia mi vida o yo voy a tener que quitarme la vida.
porque yo no me siento bien viviendo de esa manera. Y llegó un momento determinado que de repente comenzó en mí entrar el deseo de yo querer ir a la iglesia, sin nadie invitarme. Y una pregunta, Aarón, en ese proceso que te llegaban, digamos, esos pensamientos del maligno, el Señor lo reprenda, ¿intentaste quitarte la vida o solo llegó a ser pensamientos? Esos fueron pensamientos, pero en el transcurso del tiempo, porque después de que yo empecé la iglesia, comenzaron a venir muchas cosas en mí que yo contrarresté contra mi vida. Yo contrarresté contra mi vida, fueron 3 veces. Yo intenté subirme en un tercer piso para tirarme de ahí arriba, intenté ahorcarme, intenté provocar algo, no sé, una situación, un accidente, algo, porque yo no quería seguir viviendo. Ya yo estaba, que yo decía, esto no vale nada, esto no sirve nada. Y como decía al principio, el hombre sin Dios es nada. Amén. Entonces yo me veía como una nada. Yo no sé, yo no tenía propósito, nada. A pesar del dinero que tenía, a pesar de la mujer, a pesar de las bebidas, a pesar de los amigos, de todo lo que yo tenía, me sentía mal. Había un vacío en mí. Entonces yo comencé a visitar la iglesia solo. Dios mismo puso el querer en mí, el querer como lo hacer. Y comencé a ir a la iglesia, hasta que desde los 16 años y ahora tengo 23 años de edad y sigo aquí en el camino. Entonces, la palabra seguía vigente en mí. Yo recordaba esa palabra, pero no la recordaba en sí. Yo la tenía en mi inconsciente, pero no en el consciente. Esa palabra la tenía yo vigente. ¿Qué pasa? Que en el transcurso del tiempo, yo tuve un accidente. Y ese accidente provocó prácticamente la muerte en mí. Y Dios me dijo a mí, en el mismo accidente, yo te voy a levantar y yo te voy a poner muy fuerte. ¿Qué pasa? Que vino alguien y me dijo a mí, un profeta me dijo a mí, tú vas a predicar dentro y fuera del país. Y ahí fue que comenzó a entrar en vigor lo que es la llegada aquí a Europa. A España. A España. Entró en vigor eso. Y la palabra, la cual me hubieran dicho a los 7 años, yo la comencé a ver aquí en Europa. Ay, mira. O sea, comenzó eso a venir a memoria a mí. Y yo dije, verdaderamente que cuando Dios da una palabra, por encima de lo que sea, la va a cumplir. O sea, entiendo yo de que, como lo dice Mateo 4:4, no del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Puede venir situaciones, puede venir problemas, puede venir desánimo, desencanto. Tú puedes contrarrestar con tu propia vida, tú puedes tener enfermedades, pero hasta que no se cumpla esa palabra, la muerte no te puede tocar. Santo eres, Señor. Y cuando llegaste aquí a España, Aarón, ¿viniste a una iglesia recomendada por tu familia? ¿Conociste a algún amigo por lo cual fuiste a la iglesia con él? ¿Sabes? ¿Cómo fue ese paso de haberte, cuando empezaste a congregarte aquí en España? Yo cuando llegué aquí a España, mi abuela, ella es una líder de la iglesia donde yo me congrego, Casa de Oración para Todas las Naciones. Está mi pastora Margarita allí. Que ahí fue donde yo te conocí, donde me invitó Maikin a predicar a veces en aquella ocasión. Ahí mismo. Ajá. Entonces mi abuela estaba en la iglesia y yo comencé a ir, obviamente porque era la única iglesia que yo conocía cercana, y dije, bueno, vamos a ir porque no sé. Entonces yo le pedí señal a Dios, dirección a Dios, para que Él me dirija de acuerdo a eso, para ver si ese era el lugar donde yo tenía que estar. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego allá, viene un niño, uno de los mellos, y me abraza. Y ahí yo pude entender de que papá me estaba esperando en esa casa. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, sigo allí, y yo sé que seguiré allí con Dios mediante, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mira qué bueno. Y el primer mensaje que tú diste, Aarón, ¿fue aquí o fue en República Dominicana? ¿Cuál fue tu primer mensaje bíblico? Mi primer mensaje bíblico, wow, tremendo. Fue algo que me impactó. Me impactó tanto que cuando me paré en el altar, se me olvidó todo lo que tenía que decir. Yo tenía una semana preparando el mensaje, escribiéndolo y todo eso. Pero hubo algo que me impactó más que eso. El mensaje se titulaba Perdón y Restauración. Lo recuerdo como hoy. Y yo tenía un conflicto con alguien, con una persona, yo recuerdo. Tenía un conflicto con una persona. Y yo recuerdo
que el viernes, era el sábado de la prédica, y el viernes vino el pastor y se me acercó. Me dijo a mí, si tú no perdonas, no prediques. Porque si tú hablas de perdón y restauración, da el ejemplo. Claro, amén. Y yo fui donde esa persona, me la acerqué porque yo quería predicar. Claro, porque en realidad yo necesitaba perdonar a esa persona porque necesitaba sanarme yo. Claro. Y yo fui, le pedí perdón, le dije, mira, te pido perdón por lo que pasó, lo sucedido. Y yo sentí que de mi corazón salió algo que no como era... un peso, como una carga, ¿verdad? Se fue, yo dije, wow, qué bien. Y al día siguiente comencé a predicar. Y el pastor me dijo a mí, el mejor mensaje que se ha dado en esta semana ha sido el tuyo. O sea, y a mí se me olvidó todo. Me estaba nervioso porque cada quien se pone nervioso. Pero ese mensaje estaba clasificado para durar como algunos 15 o 20 minutos. Yo duré como algunos 3 o 4 minutos y ya, y me bajé del altar. Pero fue un mensaje eficaz porque fue hablando de Pedro, hablando de perdón y restauración. Ajá. Pedro, el hombre que comete errores, que comete falta, comete de todo. Del cual nosotros nos parecemos muchísimo a él, ¿verdad? Muchísimo. No, yo creo que tenemos muchísima tela que cortar ahí, creo ¿verdad? Que hay mucho... Y ojo, y así como nos parecemos a Pedro, también tenemos muchas similitudes con Judas. Lo único que uno se arrepintió y el otro pues decidió seguir el camino de la culpabilidad que tenía, ¿verdad? Claro. Fíjate qué detalle. Y específicamente sobre qué, ¿cómo lo enfocaste? ¿Cómo fue ese mensaje? Ese mensaje yo le relacioné con mi vida. Yo la relacioné con mi vida porque yo acababa de cometer errores y todo eso. Y dije, bueno, ya cometí errores y todo esto, yo lo que tengo que hacer es restaurar esa área. Comencé a pedir perdón y todo eso. Y bueno, el asunto fue de que yo estuve hablando sobre que Pedro cometió ciertos errores, cometió cierta falta, pero vemos a un Jesús que nunca lo acusó, nunca lo señaló, y que en el momento donde Pedro decide maldecir a Dios, dudar de Dios, dice que dice la Biblia que el gallo canta. Sí. El gallo cantó ahí mismo en ese momento determinado. Y dice, y el Señor se volvió y miró a Pedro a la cara. Y me impactó esa mirada. O sea, esa mirada fue la mirada impactante. O sea, una mirada de fe puede cambiar al pecador. Y la mirada de Jesús no fue una mirada de acusación ni de señalamiento. Claro, sino de amor. De amor. Porque, y de un llamamiento para un cambio. Para un cambio, porque dos personas que estén enamoradas en el día de hoy. Te voy a decir una cosa, Aaron, algo que a mí, perdona que te interrumpa, que me llama muchísimo la atención de Jesucristo, es que Jesús sabe que nosotros le vamos a fallar y sabe cuáles son nuestros peores defectos, pero aún así es la persona que más nos ama, ¿verdad? Y eso a mí me impacta mucho de nuestro amado, ¿verdad, Aaron? Mira qué bonito y qué bueno es Dios por haberte dado ese tremendo mensaje, ¿verdad, Aaron? Qué bueno. No, a la verdad me impactó mucho porque incluso cuando lo estaba haciendo ese mensaje, yo estaba llorando. Porque es que todo se relacionaba conmigo. Yo cometo errores que yo digo, wow, ¿cómo va a ser? Y cuando esa parte de la mirada, eso fue lo que más me impactó a mí, de la mirada. Fue una mirada de amor, una mirada de ternura, una mirada de tranquilo. Pedro, yo te dije a ti que tú ibas a cometer errores. Yo te dije a ti que tú me ibas a fallar. Yo te lo dije. Pero quiero que sepas. De antemano ya te estoy avisando de que tú me vas a fallar. Pero que sepas que yo todavía te amo y te seguiré amando. Claro, eso fue lo que me impactó a mí. O sea, de que a pesar de lo que tú has cometido, yo te voy a mirar, yo te estoy mirando, pero yo no te estoy mirando para que te sientas mal. Yo te estoy mirando para que tú entiendas de que fui yo que te lo dije, que yo a ti te amo, de que yo voy a ir a la cruz del Calvario por ti, por los pecados que cometiste y por lo que cometerás luego. No te sientas culpable. Yo te perdoné. Y eso a mí me impactó bastante. Eso a mí me quebrantó. Yo no sabía nada. Entonces luego en San Juan capítulo 21, Jesús se le aparece a Pedro en la playa con un pescado. O sea, es algo que no tiene lógica, es algo que no tiene ciencia, es algo que, ¿cómo va a ser que una persona que yo le fallo y esa misma persona a la cual le fallé va a ir detrás de mí a buscarme? Ese es el amor incondicional. Ese es el amor el cual me ha ayudado a yo permanecer en el Evangelio durante el transcurso de todo este tiempo y con Dios mediante, en el nombre de Jesús, seguiré hasta el fin. Porque ese es el verdadero amor que restaura, que perdona y que no tiene sombra de variación.
Y fíjate, algo que a mí me llama mucho la atención de ese pasaje es que Jesús, al resucitar, ya él venía, digamos, con otra gloria distinta. Entonces, fíjate, no tan solo repara el error de Pedro, sino que le da un voto más profundo de confianza, acercándose a él y presentándose tal y como es nuestro Dios, como es nuestro amado, ¿verdad, Aarón? Mira, qué bueno es el Señor. La verdad que es una historia bastante bonita, tu historia con el Señor. Y ahora me gustaría, aparte de cuál fue tu primer mensaje, ¿qué mensaje te impactó? ¿Qué mensaje que tú hayas dado, Aarón, te ha impactado con el Señor? Que tú me digas, mire, ese mensaje cuando yo lo di, ese mensaje rompió cerebros. No sé si tú me entiendes lo que yo te quiero decir, Aarón. El mensaje que tú dices, alaba, que eso es fuego lo que viene. El mensaje que fue impactado para mi vida, hubieron varios, pero hubo uno que ese fue algo como el boom para mí, que ese fue como que pude evolucionar, y fue hablando acerca de la mujer del flujo de sangre. Ese mensaje fue uno de los más impactantes de mi vida, que yo lo estuve predicando en un lugar, y mientras lo predicaba, la gente comenzaban a ser sanada. Y la gente comenzaba a caer por todos los lugares, todo eso. Pero lo que a mí me impactaba era que la gente comenzaba a recibir sanidad mientras lo predicaba. El poder de Dios, todo esto. El tema es, el poder de Dios se establece, o estableciendo el poder de Dios, etc. Y fue cuando esa mujer toca el manto de Jesús. Esa mujer toca el manto de Jesús y Jesús dice, ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. O sea, y busqué el significado del poder, y el poder significa dunami. Y el dunami es de una dinamita, y cuando una dinamita explota se expande. O sea, entonces yo aprendí algo que me impactó ahí, de que cuando esa mujer toca el manto, instantáneamente la hija de Jairo fue sanada. ¿Por qué? Al instante. Al instante, porque Jairo no había provocado de que el poder de Dios se expandiera, pero la mujer provocó que el poder se pudiera expandir por alrededor del mundo. Y una de las cosas también que me impactó de ese mensaje fue de que cuando ella toca el manto, Jesús dice, alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? O sea, alguien me ha tocado. Jesús sabía quién fue que la tocó, porque estamos hablando de Jesús. Él sabía quién fue que la tocó, pero él estaba haciendo algo allí, que eso es lo que más me encanta en la vida. Una mujer que la consideraban una mujer inmunda. Una mujer que la consideraban que no valía para nada. Una mujer que si se secaba a la aldea, podía morir apedreada. Pero Jesús decía, alguien me ha tocado. ¿Pero por qué Jesús quería hacer eso? Lo que Dios me impactó a mí era que Dios quería exaltarla. ¿Por qué? Las demás personas la veían como que no valía nada, pero Jesús trajo esa exaltación en ella para demostrarle a los demás de que tanto como ella y otras personas cometemos errores y necesita ser purificado, ser limpiado, así como somos tú y yo aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús la exaltó a esa mujer, trajo en ella sanidad emocional, sanidad física y sanidad del alma. Amén. Y eso es lo que necesitamos. Y esa es la obra que hace nuestro Señor Jesús en la vida de los perdidos. Qué bueno es nuestro Dios. Entonces, tú me estás diciendo que Dios trabajó contigo en todos esos procesos y ahora mismo tú eres la persona quien tú eres. Amén. ¿Verdad? Sí. Y te puedo hacer una pregunta, Aarón, ya que estamos aquí en confianza, en cámara. Sí. ¿Cuáles han sido o cómo tú has podido lograr superar esos momentos difíciles en la estancia, o sea, tú en el Evangelio? Esos momentos difíciles, depositando la confianza en Dios, teniendo la fe en Cristo, y eso lo que me ha ayudado a yo estar aquí estable en el día de hoy. Yo he tenido, como todo el mundo, tenemos muchos problemas, muchas dificultades, pero he aprendido a agarrarme de Dios. Yo he tenido tanta decadencia en el mundo actual que eso me ha ayudado, que eso es lo que me ha enseñado a mí a aprender de que aquellas cosas difíciles para nuestras vidas no son un impedimento para que nosotros nos acerquemos a Dios,
O sea, esos son los métodos que Dios utiliza, que uno no lo ve, para uno acercarse más a Él. Porque he aprendido en el transcurso del tiempo de que cada decisión y con resultado negativo nos brinda la oportunidad de ser mejor persona, de madurar, de avanzar y de ser más sabio día tras día. Entonces, yo cuando he tenido momentos críticos en mi vida difíciles, lo único que yo hago es acudir a Dios. Porque yo entiendo de que es la única solución para mí. No hay nadie más. Nadie más me puede ayudar. El único que me puede ayudar es Él. Y he visto la mano de Dios obrando hasta el día de hoy. La seguiré viendo porque Él es fiel y verdadero. Amén, Aarón. Pues mira, la verdad que me gusta mucho esta entrevista, de veras. La verdad que las entrevistas se hacen pues para que las personas que están mirando por cámara puedan conocer la historia de uno, ¿verdad? Y qué bueno es el Señor y qué maravilloso es Cristo. Y la verdad que hasta aquí podemos decir que el Señor nos ha ayudado, Aarón. Y fíjate, algo que a mí me gusta mucho, que tú estabas tocando, acerca de la mujer cuando tocó el manto de Jesús, que Jesús dijo, de aquí ha salido poder, que tú buscaste que ahí esa palabra poder significa dinamis, ¿verdad? Entonces esta palabra me recuerda mucho al versículo en Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria y hasta el fin del mundo. Fíjate lo que yo me fijé en este versículo, por ejemplo, Aarón, cuando dice, pero recibiréis poder, dice, aquí está dando a entender que es un poder para conquistar una ciudad entera. Este poder es para conquistar el mundo entero para Cristo, porque al fin y al cabo el que añade a su iglesia lo que han de ser salvo es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Jesús, el que se promueve el mismo a través de nosotros. Pero fíjate, y me seréis testigos. Aquí la palabra testigo significa mártir. ¿Y esto qué significa? Dice, recibiréis poder para ser mártir, o sea, para ser muertos por causa de mi nombre. Fíjate lo importante de esto. Ahora, algo que yo estaba pensando era, en este versículo bíblico, es que a lo mejor es probable que nosotros no seamos asesinados por causa del evangelio. En otra parte del mundo sí, pero digamos que aquí en España tenemos cierta libertad para nosotros poder libremente declarar nuestra fe en Dios. Pero fíjate, muchas veces, ¿sabes en qué tenemos que ser muertos? A las viejas costumbres, al viejo hombre. Y para poder vencer todas esas costumbres que nos han inculcado desde niños y que tenemos culturalmente, eso solo lo podemos hacer con el Espíritu Santo. Amén. Y eso solo lo podemos hacer con el poder de Dios trabajando en nuestra vida. Y fíjate lo bonito de esto, Aarón. Y a mí me gustaría, Aarón, antes de que concluyamos, tú tienes una palabra para que me le des a las personas que van a ver o que están mirando esto por pantalla. Una palabra. Sí, tengo una palabra, y la palabra es de que a pesar de aquella cosa que tú estés mirando en tu alrededor, en tu entorno, debes de entender algo, de que nosotros somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo querido por Dios. Nosotros pasamos muchos momentos críticos en nuestras vidas, pero esos momentos críticos no son el impedimento para que Dios haga lo que tenga que hacer para contigo. Recuerda de que Dios está contigo como poderoso gigante y que tú debes de seguir hacia adelante a pesar de lo que tú estés mirando. Recuerda, el mejor guerrero no es aquel que siempre triunfa. El mejor guerrero es aquel que cuando cae vuelve al orden de batalla nuevamente. Es aquel que cuando cae reconoce sus errores, pero también vuelve y se pone de nuevo en pie y sigue hacia adelante. No todo aquí en la vida nos han enseñado a nosotros de que todo tiene que ser color de rosa, de que todo tiene que ser perfecto. No. Nosotros somos imperfectos. Nosotros cometemos ciertos errores, pero eso lo que nos da la oportunidad de seguir hacia adelante. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque muchas veces nosotros cometemos ciertos errores, ciertas faltas, ciertas cosas y no queremos salir del evangelio, queremos alejarnos, no queremos ver al hermano, no queremos ver a nadie, pero no pueden seguir de esa manera, porque no es lo mismo a lo que Dios me ha enseñado, de que la lealtad y la fidelidad no son lo mismo, son dos cosas muy distintas, porque el fiel, mi hermano, tiene algo de que cuando comete un error se va. Ajá. Pero el leal no, el leal se queda. Eso es ciencia.
el leal se queda. O Aleluya. sea, el leal sigue caminando, el leal sigue en el evangelio, sigue. Sigue porque entiende de que tú eres imperfecto y de que Dios se encarga de perfeccionar cada área en tu vida. Él es el autor y el consumador de la fe, Él es que se encarga de perfeccionar cada área de tu vida. Si nadie quiere aceptar tus errores, bueno, que no lo acepte nadie, no lo puede aceptar a los demás, pero Dios sí lo acepta tal y como eres. Como Él restauró a Pedro, también te va a restaurar a ti. Así que prepárate, que lo mejor está por venir, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ahora me gustaría, Aarón, que terminemos esta buena entrevista. La verdad que ha sido de muchísima bendición poder compartir contigo y ojalá el Señor nos lleve pronto a compartir en una tarima, ¿verdad? Sí. El Señor lo va a hacer porque Dios es bueno. Y aquel que lo busque en lo secreto, pues el Señor lo recompense público. Y a nosotros algo que nos encanta, pues es llevar la palabra de Cristo. Por eso pasamos mucho tiempo pues escudriñando su palabra, leyendo, estudiando y buscando revelación del Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces me gustaría, Aarón, antes de que oremos por terminar la reunión, que puedas orar por aquellas personas que nos van a ver a través de cámara. Que nos van, que sea ahí una oración de... La cual no están viendo. Gracias, Padre Celestial, por este momento, por esta hora, el cual usted mismo nos ha permitido el poder estar aquí en este hermoso día. Te pedimos en esta hora por aquellas personas a las cuales estén escuchando tu palabra, para que tú los bendiga de una manera especial, para que aquellas personas a las cuales han sido tan golpeados en el día de hoy, usted lo venga fortaleciendo cada área de sus vidas y que ellos puedan ser levantados y que puedan predicar tu palabra con denuedo, que tú vengas restaurando las vidas, vengas restaurando los corazones y aún la juventud de hoy en día que ha sido muy machucada por muchas personas. Te pedimos en esta hora para que tú vengas forjando en ellos esa gran zapata para que ellos puedan ser las mejores personas en el día de hoy. Fortalece cada área de su vida y oramos por aquellas personas a las cuales no son cristianas también, para que ellos puedan conocer de ti, para que ellos puedan ser tocados, ministrados de una manera especial. Te pedimos por los pastores, por los ministros, por los evangelistas, por los adoradores, por las danzarinas, por cada persona la cual están allí en sintonía escuchando tu palabra. Te pedimos en esta hora para que los bendiga y que los cielos sean abiertos a favor de ellos, y que declaramos de que este año no terminará sin que ellos antes vean el poder de Dios manifestado en sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor. Te pido que bendigas a tu siervo, Señor Padre. Te pido que bendigas, Señor, su ministerio, Señor Padre. Te pido que bendiga su iglesia, Señor Padre amado. Gracias por la vida de él. Te pido que lo uses grandemente, Señor Padre amado. Que lo uses en misericordia, Señor Padre. Que lo uses desde el púlpito también, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor, te pido que lo prosperes en todas las cosas, Señor. Y gracias por su vida, por su ministerio y todo lo que haces a través de él, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Mi hermano, muchas gracias, de verdad. De verdad, Aarón. Ha sido de suma bendición.